Buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida en el marco de la Semana de Extensión de la Universidad Nacional de Rosario. Desde nuestra Facultad de Humanidades y Artes hemos coordinado dos actividades. Esta es la primera, es el conversatorio Extensión, Territorio y Derechos Humanos, el camino de la lengua com, y el viernes tendremos una obra de teatro que recrea la migración de las mujeres com a Rosario, que se titula Chamaguiñá. Hoy conversaremos con un grupo de profesionales de nuestra facultad que van a disertar sobre distintas temáticas. Ahora le doy la palabra a nuestro decano, profesor Alejandro Vila. Adelante, Alejandro. Gracias, Viviana. Buenas tardes o buenas noches a todas y a todas, a todas y a todes. La verdad que es una iniciativa muy importante, la de este conversatorio, y quiero agradecer especialmente a los organizadores y a cada uno de los que participan en este panel. Antes que nada, quiero reflexionar sobre algunas cosas que me provocan y que provocan, digamos, este tipo de mesas, este tipo de conversatorio, este tipo de actividad. Y, en primer lugar, yo creo que son fundamentales reflexionar en conjunto sobre qué proyecto de universidad, qué proyecto de país tenemos. Y claramente nosotros sostenemos un país y un proyecto desde la diversidad, desde la heterogeneidad, desde la pluralidad. Un proyecto de patria grande, en el sentido que estemos todos y todas y todes incluidos. Un espacio plural de debate, de diversidad, de discusión. Ese es el modelo de universidad, el modelo de facultad que pregonamos y que llevamos adelante. Yo quiero resaltar algunas cuestiones mínimas, pero que para mí son importantes poner en contexto. Y creo que desde hace algunos años, en primera instancia con la apertura de la lengua guaraní en el Departamento de Idiomas Modernos, marca, digamos, una impronta de incorporar a la facultad lenguas e idiomas vinculados a nuestra tierra, vinculados a nuestras comunidades preexistentes u originarias. En este sentido, esa experiencia particular, singular y seguramente muy rica y muy fructífera para todos, en conversaciones con la directora de la Escuela de Lengua, Silvina Magnani, y también con la enorme colaboración de Marcela Ballata, pusimos en marcha la ampliación de la oferta de idiomas en la Escuela de Lenguas. Y este año, dentro de los idiomas que incorporamos, está el quichua y el com, y que responde a la misma lógica, digamos. Por un lado, fortalecer el DIN, fortalecer y ampliar la oferta de los idiomas, construir diversidad, promover las identidades y la cultura a partir de la lengua, el idioma, visibilizar y fomentar las lenguas, que quienes hablan puedan tener, digamos, un espacio y fomentar el desarrollo y la existencia de los idiomas, promoverlos, protegerlos, son patrimonios culturales. Y en el caso del con es un idioma muy importante, uno de los idiomas que se habla en nuestra ciudad. Son pueblos y comunidades asentadas en la ciudad de Rosario que tienen esta cultura, esta lengua. Y nosotros como universidad, como facultad, tenemos la obligación de incorporarlos, de aprender, de formarlos, de formarnos, de dialogar
de ensanchar nuestra universidad. La extensión se trata de eso, de ampliar el cuerpo, de ampliar el horizonte de la universidad y de la facultad. La extensión enriquece a la comunidad, a los actores sociales, pero también a la universidad, a partir del diálogo, a partir de la porosidad, a partir de la institucionalización de los saberes de la comunidad, pero que en la facultad los institucionaliza, la universidad los institucionaliza, la universidad los legitima y crecemos todos, como país, como comunidad, como sociedad, como actores de la vida universitaria, como docentes, estudiantes y graduados. Por eso, para mí, esta es una actividad fundamental, porque no solamente nos permite dialogar sobre el camino de la lengua común, sino también nos permite pensar qué universidad, qué facultad y qué país queremos. Si no tenemos ese horizonte, va a quedar como una actividad recordatoria, una actividad como de buenas intenciones. Pero nosotros tenemos un proyecto de país, de universidad y de facultad. Y en ese proyecto, claramente, la diversidad, la pluralidad es la base. Y eso se construye en diálogo, se construye con una perspectiva crítica, se construye desde la inclusión, pero también se construye desde lo académico, también se construye desde la investigación, también se construye de la docencia, y por eso la curricularización de estos espacios es fundamental. Por eso, y para cerrar, agradezco a todos los que participan de esta actividad porque son un motor en este proyecto. Agradezco a Silvina Magnani como directora de la Escuela de Lengua, a Marcela Baldata porque ha prestado una colaboración extraordinaria. Sin ella, probablemente esto que enriquece nuestra universidad, nuestra facultad, no sería hoy posible. A Ruperta, que se incorporó como colega docente este año en nuestra facultad, con sus saberes, y espero que haya podido transitar un año tan difícil como es este, aparte con la virtualidad, con todas las situaciones complejas, porque vivimos una tragedia que es la de la pandemia. Al área de comunicación de nuestra facultad, que nos permite realizar todas estas cosas. Y obviamente al área de la extensión. A Viviana Pivetta, a Juan Manuel Medina, que es docente del área de la cátedra Extensión, Territorios y Organizaciones Sociales y próximamente director de una maestría en extensión en nuestra facultad cuando la termine aprobando con EAO. Adrián Polsikov, secretario de extensión. Pero también quiero poner en claro otra cosa, también participa Santiago Montes. Nosotros este año en la facultad creamos la Dirección de Derechos Humanos y de Pluralismo Cultural. Y la verdad, creo que es un paso adelante en términos de institucionalidad. En esa área, además de Santiago, con su militancia, con sus convicciones, con su compromiso y con su agenda, también incorporamos un comité en Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, que tiene que ver con esto, con los cruces, con la participación, con la búsqueda de diálogo, con la generación de espacios de debate que fortalezcan nuestra facultad y nuestra universidad. Por lo tanto, para mí es un orgullo y un placer enorme poder participar de esta discusión, de este conversatorio, porque lo que ponemos en el centro es qué modelo de facultad, de universidad queremos, qué proyecto de país y de patria grande buscamos. Entonces, muchísimas gracias a todos, a los organizadores, a los que participan hoy y a los que hacen posible día a día construir un sueño de un país distinto y de una universidad mejor. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahora le doy la palabra al señor Adrián Polsikov, secretario de Extensión de la Facultad de Humanidades y Artes. Bueno, buenas tardes a todas y todes. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que estamos haciendo posible
este conversatorio y también la posibilidad de haber realizado la obra de teatro. En primer lugar, agradecer al Grupo La Hormiga, a los titiriteros, a los artistas que pusieron, que nos dan la posibilidad de ver esta obra, y a su vez también que esto sea un disparador para discutir y para poner en diálogo las problemáticas de la comunidad COM y también cómo van construyendo su identidad. Y bueno, por ahí Alejandro hablaba un poco de extensión. Yo creo que nosotros entendemos la extensión desde el diálogo, desde el encuentro, y una extensión que en un punto transforma y nos transforma. Y en ese camino que transitamos, estos espacios me parece que son fundamentales, estos espacios de diálogo, de debate, donde ponemos en circulación la palabra, las experiencias y los saberes, ¿no? Tanto desde la comunidad, desde las organizaciones, desde nosotros como universitarios. Me parece que es muy rico este espacio, saludo esta posibilidad, le agradezco a todos los participantes, a Viviana Pivetta, a Marcela Baldata, a Silvina Magnani, a Santiago Montes, a Ruperta Pérez, a Juan Manuel Medina, a todos los que participan. Me parece que es el mejor camino y el mejor tránsito a eso que decía Alejandro, ¿no? Esa historia de pensar un país que nos incluya a todos, esa patria grande, y repito lo que decía anteriormente, ahí, y en ese mundo donde quepan todos los mundos. Así que bueno, gracias a todos por participar y bueno, y le agradezco la participación. Saludos. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Adrián. Bueno, ahora vamos a los disertantes. Voy a presentar al profesor Juan Manuel Medina, profesor titular de la Cátedra de Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales. Buenas tardes, Juan Manuel. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que un placer y un privilegio poder compartir con todos ustedes, con Silvina, con Marcela, con Ruperta, por supuesto. Bueno, con Alejandro, que además de decano y amigo, es un militante, y eso siempre uno lo remarca. Con Adrián, otro gran colega y amigo que hemos compartido muchos caminos en extensión. Y bueno, agradecer por supuesto, Viviana, la invitación, a vos y tu acompañamiento de siempre en la cátedra, y a Santiago, por supuesto, también en su rol de secretario de Derechos Humanos de la facultad. De mi parte, mencionar que para nosotros, en este tránsito universitario tan interesante que hemos desarrollado durante los últimos tiempos, en un punto en el cual, en el caso particular, me ha tocado ser secretario de extensión de la universidad, que la Semana de la Extensión siga siendo parte del cronograma y de la agenda universitaria, sin duda habla de lo que mencionaba el decano en sus palabras de inicio, ¿no? De una universidad transformadora, de una universidad cercana al pueblo, de una universidad con muchas ganas de poder pensarse de manera distinta y de formar tanto docentes como también estudiantes de manera distinta, de ser disruptiva y de ser un actor social, una institución social sumamente construida y constituida en contexto, y eso me parece que tiene que ver justamente con esta convocatoria del día de hoy. Yo, para ser breve, me voy a referir un poco en esta convocatoria tan importante, en esta idea que venimos proponiendo y que venimos desarrollando a través de la Cátedra de Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales, que, como decía Alejandro, también ahora va a tener un espacio de posgrado a partir de la aprobación de CONEAU, con lo cual nos marca que es una agenda que la necesitamos transformar, y que es sumamente dinámica, y como plantean todos los procesos de extensión crítica, sobre todo, que son los procesos a los cuales nosotros adherimos, es una praxis que se crea y se recrea permanentemente, ¿no? Y esto nos da una idea de una categoría de territorio que la utilizamos cotidianamente en el campo de la extensión universitaria, y que ya desde hace muchísimas décadas, ¿no? Tomando todo lo que fue ese gran movimiento intelectual
de los 60, de los 70, con muchísimos autores latinoamericanos, con un vínculo muy fuerte con movimientos, con organizaciones sociales, que después de alguna manera se vio interrumpido por los gobiernos neoliberales, por las dictaduras en Latinoamérica, y que nuevamente aparece con distintas categorizaciones, como investigación militante, como extensión crítica. En definitiva, ese gran movimiento intelectual que trabaja sobre todo junto a movimientos y sectores subalternizados de nuestras sociedades, vuelve a estar cercano con los movimientos, con las organizaciones sociales. Entonces, me parece que este es un camino interesante, ¿no? que vuelve a recorrer la universidad pública en Latinoamérica, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica y el Caribe, junto a movimientos y organizaciones sociales. Esta perspectiva, ¿no? que nos da una idea de que el territorio constituye justamente un espacio social, culturalmente producido, que expresa relaciones de poder, ¿no? Comprender también que la universidad en sí es un propio territorio que también tiene sus relaciones de poder, como nos ha planteado el movimiento feminista en estos últimos tiempos, en el reconocimiento de que nuestro primer territorio es nuestro cuerpo. A partir de ahí podemos reconocer justamente el resto de los territorios en los que habitamos tradicionalmente y habitualmente, ¿no? Entonces, es fundamental el rol clave que juega la dimensión territorial en la constitución e identidad de los actores, de las organizaciones y de los movimientos sociales en Latinoamérica, ¿no? Es una característica diferencial de la acción colectiva que tenemos en nuestro continente, que tenemos a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica y del Caribe. La necesidad justamente de no descuidar las dinámicas políticas y los conflictos presentes que están explícitos o implícitos muchas veces, justamente en las prácticas extensionistas, tanto dentro del propio territorio universitario, como decía recién, como del extra universitario. Y en ese sentido, me parece importante remarcar esta idea de integración, ¿no? Con los territorios situados, ¿no? Cómo nos situamos en estos territorios desde la integración en la cual venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y bueno, por supuesto que tanto Adrián como Viviana y quienes me acompañan en este encuentro tienen muchísimo para comentar a partir de sus propias experiencias, y que nosotros entendemos desde la cátedra de extensión, desde el propio proceso extensionista, que es necesario justamente profundizar, ¿no? En esta idea de poder discutir justamente los conceptos como inscripción territorial, ¿no? Donde justamente se destaca un rol socioasistencial en las organizaciones, muchas veces sociales, con las cuales trabajamos, y esto genera un límite justamente de la supervivencia, ¿no? De las organizaciones, de los espacios comunitarios, y en gran medida, ¿no? Diría que son sostenidas en gran parte por los referentes, por las referentes, por las participantes que habitan estos espacios comunitarios. Entonces es necesario poder revisar justamente de manera crítica el vínculo que estamos teniendo desde la universidad con las organizaciones de base territorial, justamente en lo que refiere a procesos de construcción de demanda, ¿no? No esta idea imperativa y colonial con la que generalmente se relaciona la universidad a través de modelos difusionistas, transferencistas de extensión, donde el saber pareciera acumulado solamente en la institución universitaria, sino vincularnos desde la crítica, ¿no? Desde los procesos de extensión crítica, donde aparecen y retomamos muchísimos autores como Paulo Freire con el diálogo de saberes, Boaventura de Sousa Santo con ecología de saberes, Orlando Fassborda con todo lo que tienen que ver con los procesos de investigación, acción participativa. Digo, muchísimos autores y autoras que le han dado densidad epistemológica, metodológica, pedagógica a estos procesos de extensión
de extensión crítica. Y ahí también como para finalizar y para plantear, porque justamente como decía Alejandro, me parece que estos encuentros no finalizan cuando se termina el espacio horario o la virtualidad, sino que creo que son encuentros necesarios para que podamos seguir pensando, para que podamos seguir reflexionando y la motivación, sobre todo, que estos encuentros generan a la hora de seguir trabajando con las organizaciones, con los movimientos sociales. Y quería plantear dos conceptos, digamos, por un lado el de segregación y por otro lado el de fragmentación, que son tan reales hoy y que lo han profundizado, sin dudas, esta pandemia que estamos atravesando, ¿no? Justamente cuando problematizamos esta integración territorial, aparece esta figura del gueto, ¿no? Del gueto en tanto referencia recurrente para dar cuenta de la separación de determinados barrios respecto a las estructuras sociourbanas que tenemos hoy en la ciudad de Rosario. Y un aspecto que aparece recurrentemente en nuestros trabajos territoriales es justamente la dificultad que tienen muchísimos habitantes, muchísimos vecinos, vecinas, para circular fuera del propio barrio, ¿no? Y así resulta justamente muy importante, me parece, reflexionar acerca de los límites que suponen este encierro en el territorio. Y la fragmentación como un proceso en donde el barrio cada vez se hace más estrecho, se remite a un horizonte limitado de unas pocas cuadras a partir de la propia residencia, ¿no? De los vecinos y de las vecinas de nuestra ciudad. Y esta incidencia de algunos actores hace la fragmentación, ¿no? Intrabarrial, generando conflictualidades, conflictualidades que demarcan los límites justamente comunitarios y definen los modos de circulación de los vecinos. Y asimismo, justamente también la segmentación territorial tiene justamente como puntos de referencia las propias organizaciones sociales, ¿no? Que en ocasiones deben luchar justamente por los escasos recursos que generan las políticas sociales, que genera el Estado, y eso genera aún más un proceso de profunda segmentación territorial en los barrios, ¿no? Y en este proceso de guetización, ¿no? Al interior del barrio, donde la segregación ya no se define por la oposición villa-barrio, sino a partir de contrapuntos internos entre el nosotros barrial y las diferentes otredades, es sin duda una de las mayores desafíos que tenemos hoy, creo, en nuestra universidad, en nuestras facultades, para poder abordar justamente las problemáticas que necesariamente son interdisciplinarias y que necesariamente necesitan de un abordaje interdisciplinario de parte de las universidades, donde uno hoy va quizás con un proyecto de extensión, con un programa, a pensar en propuestas que tienen que ver con el arte o propuestas que tienen que ver quizás con infraestructura o propuestas que tienen que ver con la salud, uno visualiza rápidamente que aparecen distintas problemáticas, ¿no? Como violencia de género, como falta de agua potable, digamos, y así cuestiones ambientales, digamos, y un montón de otras problemáticas que dan cuenta de la necesidad de la formación de un profesional hoy en la universidad de manera integral, un ciudadano y sobre todo humanizado, ¿no? Y eso creo que es lo que nos permite la extensión crítica, una formación humanizadora de lo que venimos desarrollando en la universidad, no solamente de los estudiantes, sino también de lo que muy pocas veces se habla en la universidad, que es la formación también de los docentes y de formarnos también para trabajar en territorio, para trabajar junto a organizaciones y movimientos sociales y ser disruptivo desde las pedagogías, metodologías que comúnmente utilizamos en nuestra universidad. Así que más que agradecido por el espacio, por este encuentro y sobre todo de seguir fortaleciendo la Semana de la Extensión y seguir pensándola junto a compañeros y compañeras como es este caso. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Mientras escuchaba se me disparaban un montón de ideas, pero no quiero sacarle tiempo a los compañeros, así que ahora vamos a escuchar
a la profesora Silvina Magnani, directora de la Escuela de Lenguas, a la profesora Marcela Baldata, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Artes y directora del Centro de Estudios Aplicados a Problemáticas Socioculturales, y a la señora Ruperta Pérez, perteneciente al pueblo Com, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas de Aviala, representante de Ocastafé y docente de nuestra facultad en lengua Com. Adelante. Silvia, habilita el micrófono. Ahí. Disculpen, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y todes. Al igual que el resto, antes que nada quiero agradecer la invitación para poder participar de este conversatorio junto a todos ustedes. Y más que nada agradezco la oportunidad de poder colaborar con la divulgación de diferentes acciones y proyectos que se desarrollan dentro de nuestra facultad y muy especialmente en la Escuela de Lenguas, como mencionó anteriormente el decano. Y sobre todo pienso en aquellas acciones y actividades, ¿no?, en donde los protagonistas, también como fue mencionado por mis colegas, necesitan una visibilidad y una voz más fuerte, como es el caso de los pueblos originarios, ¿no? Y también pienso, ¿no?, que toda voz tiene una lengua, un idioma, y muchas veces por diferentes motivos esas voces son silenciadas y obligadas a usar otra, lamentablemente, perdiendo de esa manera su lengua, su cultura y sus tradiciones, ¿no? Y acá es donde surge mi primera pregunta, que está relacionada con el bilingüismo, ¿no? Quería preguntarte, Ruperta, disculpa, quería saber cómo se fue dando ese proceso de aprendizaje del español en tu caso y cómo se da en la actualidad en la comunidad Com que existe en Rosario. Ruperta, habilita el micrófono, Ruperta, no te escuchamos. No. Tenés el micrófono silenciado, Rupert. No te escuchamos, Ruperta. No te escuchamos. Rupert, apretá donde está el microfonito, ahí directamente con un golpecito, quizás así lo puedas habilitar. Donde te aparece abajo. Ahí. Bien. Ya estamos. Bueno, la ayam yanagat Ruperta, kami sikita penenan teta, nya chekra ayam takaen salectavo. Le dije buen mediodía y que gracias también por poder participar, agradecida, por supuesto. Bueno, yo tengo la lengua materna. El pueblo Com, desde que nace su niño, empiezan a
la primera palabra, la que le enseña son las lenguas, ¿no? La Aqtaqa, la lengua del mismo pueblo. Bueno, eso. Y a través de la escuela, bueno, a medida que fuimos creciendo, nosotros fuimos a la escuela. La verdad que somos privilegiados porque yo tenía un papá que era muy responsable. Él nos llevaba muy lejos a la escuela, pero él ataba su carrito o a caballo y nos llevaba a la escuela. Pero no era una sola persona, un solo chico, eran muchos chicos que él llevaba para poder hacer la escuela primaria. Ahí en la escuela primaria aprendí lo que es hablar el español, el castellano. Me costó, yo aprendí casi a los 10 años, porque para mí era muy, muy difícil. No era difícil, pero hay que empezar a razonar, porque los significados, las tareas que nos daba la escuela, nos ayudaba mucho nuestro papá y también uno de mis tíos que sabía leer y escribir. Y mi papá la matemática nos enseñaba mucho porque él sabía mucho de matemática. Y bueno, y así fue mi aprendizaje con la lengua, la otra lengua sería el Roqshel Aqtaqa, ¿no? Entonces, desde ahí, por supuesto, cuando aprendí todo esto, hice la primaria, después hice la secundaria y ya otro paso mucho más amplio, porque tenía que aprender distintas lenguas, ¿no? Como yo vengo de un pueblo originario Qom, y en el lugar donde yo nací, crecí, estaban los hermanos Huichí, Mocoit y Qom, y después, bueno, guaraní. Ahí empezamos a hablar distinta lengua y entender también, a medida que fuimos creciendo. Y eso también es muy importante para mí, porque después, en la secundaria, donde tenés que hablar, te dan como materias lenguas extranjeras. Entonces ahí era el otro proceso que en mi vida tuve que empezar a aprender. Pero yo aceptaba porque era muy importante para mí, porque tiene que ver con la comunicación. Es eso. No sé si está bien respondido. ¿Hola? Sí, claro que sí. Sí, muchas gracias, Ruperta. Y en la actualidad, con las comunidades que existen acá en Rosario, ¿cómo se da ese proceso de bilingüismo, Ruperta? Nosotros acá en la comunidad donde yo vivo y en cualquier parte del país, dentro de nuestro país, que es Argentina, hablamos el Qom Laqtaqa. No, actualmente vivimos hablando en Qom Laqtaqa. Yo hablo en mi casa, hablo con los vecinos Qom Laqtaqa. Cuando hay un roqsheh, por ahí hablamos un poco Roqshel Aqtaqa, pero si no, Qom Laqtaqa. Y el español lo van aprendiendo en la escuela, entonces también los chicos aprenden recién español en la escuela, los de las comunidades que viven acá en Rosario, o antes también. No, yo creo que algunos chicos que vinieron del Chaco, que nacieron en el Chaco, y que tiene también vinculaciones con su familia en el Chaco, yo creo que eso nunca se perdió ese paso para poder hablar y conocer su cultura y la identidad. Los que nacieron acá también habla, porque en las escuelas bilingües
en este proceso donde nosotros fuimos asentando en la zona oeste, en el 90, a partir del 90 en adelante. Creo que Viviana lo conoce, a lo mejor conoció a mis hijos, que hicieron la escuela primaria en la 1333, la Algay-Kitrak. Así que eso también fue algo que también fue muy lindo, porque hay maestros bilingües, y también hay es maestro de plástica, y que tiene que ver con aprender el arte, ¿no? Que es Eusebio García, enseña. Y mis hijos, bueno, saben todo eso, y aparte que yo también le hablo. Y bueno, en la escuela yo tengo muy buena relación y siempre fui muy colaboradora en ese espacio, porque claro, por supuesto que van mis hijos ahí, entonces yo colaboraba en las danzas, en los cantos, bueno, todo colaboraba. Así que bueno, eso. Muy bien, muchas gracias. Y ahora tengo otra pregunta para hacerte, Ruperta, pero esta segunda pregunta está muy relacionada con la enseñanza de la lengua com. Yo debo decir que la verdad es una satisfacción poder contar con la enseñanza de las lenguas com, quechua y guaraní dentro de la escuela, ¿no? Y cada una de estas lenguas tuvo diferentes recorridos, trayectos dentro de los distintos espacios que conforman la escuela de lenguas, ¿no? Por ejemplo, la lengua com comenzó a dictar clases en los cursos de lenguas extranjeras para la comunidad, y si bien su nombre dice que es para toda la comunidad, estos cursos estuvieron más dirigidos a ciertas profesiones como médicos y abogados, y a partir de este año, como lo dijo al principio Alejandro, por iniciativa de él, se incorpora al Departamento de Idiomas, ¿no? La lengua com y quechua, ¿no? Como materia curricular y extracurricular para todas las carreras que conforman nuestra universidad. Entonces, mi pregunta está relacionado con esto, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en estos dos recorridos diferentes, en dos momentos diferentes y con objetivos diferentes, ¿no? Tan particulares, bueno, este año tan particular, pero, por ejemplo, dictar clases en los cursos de lenguas extranjeras, y ahora, en este año, dentro de la escuela, estudiantes universitarios. Bueno, yo creo que yo llegué en el año 1985. A partir de ahí yo colaboré con la Escuela San Diego también. En esos momentos yo era joven, tenía 27 años. Entonces, bueno, ahí empecé a también aprender todo lo que es la dinámica del mundo rocher, y también conocer la ciudad, porque claro, yo donde nací no es una ciudad, es el impenetrable. Bueno, pero después con otros procesos fueron también haciendo como todo un camino también de aprendizaje. Así que eso, todo fue algo que para mí era nuevo, no era nuevo, pero yo como siempre fui muy activa en esta dinámica, ¿no? Que era muy diferente para el pueblo con. Por eso era la que yo siempre estaba, me buscaban, y bueno, y así sucesivamente. Y después, bueno, cuando empecé a me convocaba para ir a enseñar, hasta a lo mejor mínimamente un tejido de una cestería. Entonces yo ahí era el aprendizaje también. Para que yo pudiera dar clase, tengo que
capacitarme, por supuesto. Tengo que estudiar esa parte, porque no es fácil. También, bueno, en ese tiempo estaba el Instituto 14, que también se formó, Viviana la conoce esa historia. Bueno, yo me inscribí, pero como, claro, con el tema de la mujer siempre fuimos muy negadas. Y por eso yo no alcancé. Yo habré ido como, no sé, si era mucho, 5 clases más o menos. Porque para la mujer esto era hombre. Entonces también esa lucha tuve que empezar a romper esa barrera también. Así fue mi experiencia de dar clases. Y bueno, y hoy estoy dando clases en la universidad. Y eso también es una experiencia muy hermosa porque los chicos y las chicas que van a aprender, yo creo que están muy contentos. Sí, sí, así lo manifiestan, es verdad. Chicos, les comento que acá me aparece en el celular, dice, por la alta temperatura probablemente que se me puede apagar o cortar, qué sé yo. Pero bueno, espero que no. Ahí voy a aprender. Bien. Sí. Bien, muchas gracias, Ruperta. A mí me surge otra pregunta que no la había pensado, pero sí a partir de lo que dijo Juan Manuel y obviamente en este camino de la lengua com, yo obviamente dentro de la escuela traté de tocar lo que era enseñanza y aprendizaje, pero voy a hacer una pregunta que está más relacionada con lo social. Y me gustaría saber, ya que Juan Manuel nombró lo que era violencia de género, quería saber si cuando ustedes, si hay algún caso de violencia de género, cuando ustedes llaman de emergencia, hay alguien que sepa la lengua com y los pueda recepcionar esa llamada. Me surge esta pregunta que realmente es muy actual y que creo que debe ser muy difícil para ustedes esta comunicación por medio de los teléfonos de emergencia. Bueno, en este caso, en la comunidad ahí las mujeres, va a mi casa directamente, porque Bien. ellos según manifiesta de muchas veces la expresión cómo llamar un móvil policial cuando en ese momento hay riesgo de vida. Entonces, o sea que me recurre a mí. Pero el problema es que a veces yo también le digo en la comunidad que nos tenemos que cuidar entre nosotras, las mujeres, porque sabemos que no es fácil, porque yo puedo sufrir y muchas veces he sufrido represalias. Entonces, también eso. Pero bueno, aquí estoy. Y también con el tema de la lengua fue muy estratégico también, porque en un caso de abuso, violación o privacidad de libertad o secuestro, bueno, todas esas cosas nosotros tenemos, hay temas que nosotros hemos generado, que bueno, Marcela, ahí estamos trabajando sobre eso también, para poder aplicarle lengua com la taca. Claro, porque sí. El tema que estamos conectando, yo creo que también es posible, ¿no? Así como yo estoy hablando a ustedes a una distancia, se puede hacer un sistema para la lengua com. Yo estoy segura que eso va a ser un éxito. Sí, seguramente. Bueno. Bien. Gracias. Sí, me parecía importante resaltarlo después de lo que había dicho Juan Manuel,
ya que es un espacio también de divulgación y me parece fundamental empezar con otras acciones. Bueno, veo que hay proyectos y acciones, pero visibilizar, como yo hablaba al principio, ¿no? Visibilizar esto y darle una voz más que fuerte a todas estas cuestiones que van surgiendo, ¿no? Bueno, por eso quería preguntarte cómo era el sistema de emergencias o cómo ustedes podían visibilizar también lo que estaba pasando dentro de las comunidades. Gracias. Rupert, hola a todos, muchas gracias por este conversatorio, la verdad que me encanta, estoy muy contenta de que se haya producido y bueno, gracias Vivi, gracias Adrián, gracias Ale, a todos, Silvina, a todos, la verdad que, y Juan Manuel, que nos incursionamos juntos presentando proyectos acá por el año 2004. Lo que yo voy a comentar un poco es en función de los proyectos que hemos tenido, que hemos presentado de extensión, en los cuales comenzamos a trabajar con Ruperta, pero también sobre comunidad originaria y la inserción de las lenguas, de la lengua COM en todos estos proyectos. La verdad que han sido muchos, continúan siéndolo, y uno de los puntos importantes que me surge comentar es que iniciamos allá en el 2004, cuando todavía nuestra universidad no tenía proyecto, no tenía Secretaría de Extensión, la Secretaría de Extensión era a nivel ministerial, y allí, por demanda de la comunidad y de los ancianos que veníamos trabajando en Chaco, surgió la idea de poder pensar un espacio donde se pudieran construir algunos textos que permitiera que la historia sea contada por los propios originarios y no precisamente por los libros de textos que se daban en las escuelas, que todavía lo seguían mostrando en sus dibujos con taparrabo y pluma. A partir de ello surge una primera presentación que se hizo de la posibilidad de construir una biblioteca en lengua étnica, Comlactacá, como dice Rupert. No está para pedirle permiso para usar su lengua, pero bueno, algunas cuestiones puedo decirlas en ella. Esa construcción de la biblioteca tenía como objetivo que fuese una biblioteca parlante, que tuviese una interesante cuestión digital, para que se pudiera conservar la tradición oral y que todo lo que se construyera allí fuese a partir del relato de los ancianos y de la resignificación de los niños en su posibilidad de ilustración. Y así surgieron unos cuantos libros digital, que en la actualidad esta biblioteca sigue teniendo vigencia. Fue muy interesante el proceso. Nos acompañó en toda la parte técnica Mercado Solidario, a cargo de Roberto García, que ellos hicieron el apoyo técnico y nosotros hacíamos el apoyo más bien de la logística de conformación de cómo pensar un libro. E interactuar con los ancianos y los jóvenes. En esto Ruperta tuvo un punto muy importante porque era la que avalaba, digamos, ese proyecto en toda su dimensión, ¿no? En aquellas cosas que era necesario comentar, en aquellas que fuese necesarias observar y, bueno, y cómo otorgarle la voz a los ancianos. Luego continuaron los proyectos, obviamente, durante muchísimo tiempo. Tratamos siempre que fuese en ambas lenguas y que algo que dijo el decano al principio, porque consideramos que se construye en diálogo, obviamente. No hay construcción posible si no es a través del diálogo. Y en pensar junto a las comunidades y en este caso a Rupert, que siempre ha sido tan amable y tan
dadivosa, digamos, con su conocimiento, que no hace ningún reparo a quién se muestra ese conocimiento, que también sabemos que a veces es muy difícil dentro de las concepciones originarias que se muestre la cultura abiertamente, ¿no? Por los temores, obviamente, que tantos años de sometimiento los ha hecho tener, y que no son infundados por otro lado. Entonces, bueno, agradezco también mucho esta cuestión. Luego incursionamos, sí, en un área que tiene que ver más con poder poner en conocimiento de la población algún tipo de enfermedades o de padecimientos que tienen, que no son reconocidos como tales, y allí también trabajamos muchísimo con la comunidad, sobre todo en la posibilidad de atención con una modificación en las políticas públicas de salud, gracias a estos proyectos, y que tuvieron que ver con una atención mucho más personalizada de las enfermedades reumáticas, que tienen una altísima incidencia en la población COM, sobre todo en poblaciones originarias, pero fundamentalmente en población COM. Allí fue un trabajo interdisciplinario que se llevó a cabo con médicos, enfermeros y digamos, médicos tradicionales y médicos de la biomedicina, en donde se pudieron construir en este diálogo precisamente las dos instancias: las formas de cura propia de la comunidad y las formas de cura propia de la biomedicina. Y a partir de eso, la construcción de folletos que están dentro de la Secretaría de Extensión, porque han sido todos bajo proyectos de extensión, en ambas lenguas, y construido fundamentalmente desde los propios actores, con la lógica hasta del formato que las comunidades elegían. Esto también tenía un ida y vuelta, obviamente, porque no solo había una transmisión de conocimiento sobre una patología que quizás no la tenían dentro de sus rangos de enfermedades, sí el dolor, pero no lo que significaba, y también una vuelta hacia, bueno, qué de todas estas cosas los médicos deben aprender como para reconocer cómo se conciben estas enfermedades, ¿no? Que por lo general hay una reserva en cuanto a la gente se enferma por cuestiones espirituales, que diferiría muchísimo de la biomedicina. Y en este sentido, toda la construcción del centro de estudios, del cual dirijo, el CEAPROS, Centro de Estudios Aplicados a Problemáticas Socioculturales, tiene su raíz en la extensión. Y coincido plenamente con lo que presentó Juan Manuel, porque desde ese lugar construimos nosotros el principio extensionista. Es la base que funda nuestro centro de estudios, y fundamentalmente porque el problema no surge del propio investigador o extensionista, sino que el problema surge de la propia comunidad. Y para esto es necesario pensar un diagnóstico para ello. En función de todo este transcurso, hablamos 2004, estamos en 2020, de 16 años de proyectos trabajados con la comunidad, empezamos a hacernos una pregunta, y de la cual Alejandro ha sido el artífice del segundo encuentro, que tuvo que ver con la ética en los estudios sobre pueblos originarios. Que también construimos cuáles son esos principios éticos, de los cuales Extensión no está exenta, y poder trabajar, que lo hemos hablado mucho también con Adrián, de poder trabajar junto con las comunidades estos principios. Los resultados y los lineamientos que salieron de los 5 grupos étnicos que tenemos trabajando dentro de la universidad y de la ciudad de Rosario, que es el quechua, el com, el mocoit, el coya y el mapuche, un guaraní, todavía no están incorporados como grupos étnicos porque tiene una mirada mucho más
migratoria, entre comillas, que sostenemos siempre este principio de que si los pueblos son preexistentes al Estado-nación, todas lenguas originarias no tienen que ver con naciones, sino que tienen que ver con un territorio precisamente en el que todos lo compartían y que no tenían estas fronteras geográficas que las tenemos a partir de la construcción de nuestros países, ¿no? Sería ese concepto de patria grande que hacía referencia Alejandro. Me parece que sobre esa base deberíamos en algún momento incorporar a guaraní también como principio de población originaria. Pero bueno, es una discusión que no la voy a dar yo, la tienen que dar los propios pueblos. Entonces, en este sentido, digo, me parece interesantísimo poder pensar también y poder continuar diseñando estas políticas que son excelentes y que nuestra facultad ha tenido una inserción muy prolífera en extensión, en todos los ámbitos, en todos los espacios, y creo que no debe haber quedado territorio por trabajar. Y bueno, en lo que a mí respecta, toda digamos, la posibilidad de poder construir en este propio espacio, que es lo que se construye en base a la extensión, ¿no? Y sobre todo esto de poder teorizar en función de pensar una extensión crítica. A mí una de las cuestiones, más allá de toda esta trayectoria, en el último proyecto de extensión incursionamos con parasitosis en niños, porque era una demanda también que venía de la escuela. La primera vez que trabajamos con escuelas, siempre trabajamos con comunidad, no con espacios tan estatales. Fue nuestra primera experiencia, fue difícil, debemos reconocerla, por las particularidades que tiene una institución escolar y los tiempos que tiene, obviamente, pero bueno, lo hemos logrado. Es un folleto que la pandemia no nos ha permitido acercárselo a la escuela porque no funcionaron este año, y esperemos poder entregarlo ni bien se hagan entregas de libretas, que supongo que eso sí se debe realizar. Bueno, yo como para cerrar y no quitarle la palabra a quien considero que es la protagonista de todos estos proyectos extensionistas, que es Ruperta, me gustaría, sí, en este marco que venimos con semanas del 25N, etcétera, etcétera, en función de lo que también preguntó Silvina, que están muy bien organizadas las mujeres del MIAI con un apoyo bastante permanente hacia la atención de violencias de género, pero no en función de la violencia, sino en función del lugar que tiene la mujer. Rupert, esta pregunta es hacia vos. El lugar que tiene la mujer dentro de la cultura com en la transmisión de su lengua. Que nos puedas contar esta cosa más de lo cotidiano, de cómo se da esa transmisión a nivel generacional y a nivel de esa mujer presente en la cultura, con todos los obstáculos que la mujer tiene también para ser reconocida dentro de su cultura. Pero bueno, creo que la lengua es una herramienta súper poderosa para obtener un recurso que quizás otros poderes no lo estén otorgando. Te paso la palabra, Rupert. Bueno, chicas, ¿me escuchan ahí? Sí. Disculpe que un rato se me cortó, así que ahora tengo enchufado porque se me termina la batería. Sí, el tema de la mujer en el ámbito de participación desde la política social fue muy duro, porque duro en el sentido de que diariamente nosotras tenemos que estar como abatallando esa parte, como que esa parte falta, que a veces los hombres, no es porque no digo los hombres, sino que también nosotros tenemos nuestra propuesta dentro de ese espacio donde se debate cosas importantes que tienen que ver con un desarrollo
u otros, tanto como educación, o como la salud, o como el territorio mismo. Entonces, bueno, la lucha desde ahí, ¿no? Desde un grupo de mujeres que a veces hace la presenciar en ese lugar o en ese espacio, y a veces nos han dicho mucho, a veces nos han dicho, ¿quién te invitó? Y yo siempre respondo con mi lengua, ahí en Maichimana. Así que eso también lo voy diciendo a la comunidad. Yo no tengo necesidad de que me inviten, sino que como soy del territorio, también tengo derecho de estar presente, porque todo lo que se va trabajando y se va haciendo, yo tengo derecho también de estar informada. Es un poco esa el argumento a veces que uno tiene que tener y que no debía ser así, ¿no? Como ancestralmente nosotros nos hacemos la ronda, nos reuníamos, hasta danzamos para hacer una asamblea grande. Y eso es una felicidad porque ahí no hay discriminación de nadie, sino que todo debe participar. Desde el adulto hasta el más chiquito puede participar. No es limitado. Así que eso también, bueno, allá es un poco mi recuerdo, ¿no? Pero estamos en este tiempo que también es muy difícil, pero sí nosotros como mujeres siempre estamos presentes, ¿no? Es lo que yo le decía anterior, a veces nos llaman la escuela, en distintos lugares, también conformamos, ahora estamos trabajando el MIAI, que es el Movimiento Nacional de Mujeres Indígenas, así que bueno, a nivel nacional. Así que bueno, ahí estamos. Y también, bueno, en Rosario, localmente participamos en distintos lugares que se va presentando culturalmente, así que eso también es un avance que fuimos dando también, pero nosotras mismas, de salir y a luchar, que se visibilice quienes somos como mujeres originarias, ¿no? Así que eso. Y siempre digo que el territorio somos nosotras. Y así. Muy bien, Rupert. ¿Cuáles serían esos espacios de transmisión más bien familiar de la lengua? El espacio es donde creo que está, no es que creo, es que está dentro de la obligación como una comunidad de que debe ir a la escuela los niños, y eso también fue un proceso que fuimos trabajando desde la comunidad, don Victoriano Arce, que ya no está más, Montiel Romero, bueno, y otros. Yo creo ahí, desde la escuela, y también debe participar los padres, los papás, y la comunidad también. Es por eso lo que yo le decía hoy anteriormente, siempre nosotros están en la escuela para darle una propuesta a los profesores, a lo directivo. Yo creo que eso también fue un avance de la cultura POM. Y el espacio también, el espacio es cuando ya son más adultos, es la música, ¿no? De poder a veces hacer una canción en Om Laktaha, y eso también es muy bueno porque
así como se escucha muchas veces en YouTube, una canción como en inglés, así que ¿por qué no puede ser una canción en lengua com? Así que bueno, eso también estamos construyendo con este año. Me puse más a abocarme con este tema de escribir poemas, canciones, relacionarme con otros artistas, ¿no? Y eso. Así que eso es muy bueno de ese lugar, porque ese lugar es muy sanador para el cuerpo, alma y mente. Gracias, Rupert. Ñachek. Ñachek. Me quedé pensando en todo lo que estaban conversando. Sos una campeona de derribar muros. Y mirá que hace años que nos conocemos, desde que tus chicos... Y en ese andar que has... tantos derechos de tu comunidad, de las mujeres. Le vamos a dar la palabra al profesor Santiago Monti, Humanos y Pluralismo Cultural de nuestra facultad. Santiago. Hola, ahí está, ando con algunas dificultades técnicas solucionables. Bueno, mientras te escuchemos. Está bien, se escucha ahí, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, primero, buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, primero que nada, sumarme al agradecimiento a la invitación para formar parte de este conversatorio que viene estando por demás de interesante. Darle las gracias a Viviana Pivetta y al ruso Adrián Posikov por hacerme llegar esta invitación. Un poco mi aporte viene por el lado de los derechos humanos y de la perspectiva de pluralismo cultural que creemos necesaria trabajar desde las políticas institucionales de la facultad, y también un poco por el lado de la historia, la disciplina en la cual me he formado. Entonces, en ese sentido, un poco para moldarme al tiempo de exposición y no robar más tiempo también a quienes estén del otro lado de las pantallas, yo tenía previsto traer algunas reflexiones, síntesis o algunas conclusiones que he podido sacar del conversatorio que organizamos junto con la profesora Marcela Baldata, aquí presente también, toda una referente en el ámbito de las políticas vinculadas con los pueblos originarios. Un conversatorio que lo hicimos el 12 de octubre pasado, en el marco del feriado por el Día del Respeto por la Diversidad Cultural, en el que, tratamos sobre la problemática de las lenguas nativas, precisamente, y los dilemas que se presentaban en el sistema educativo formal debido a la no contemplación dentro del sistema educativo de la existencia de las diversas lenguas, y por lo tanto la no contemplación en las currículas de las escuelas, y la subordinación que se veía al idioma hegemónico oficial, el castellano, que dicho sea de paso, es un idioma que es uno de los más difíciles de aprender a hablar en el mundo, más sobre todo si la lengua materna no viene derivada del latín. Entonces, esto trae consigo todas unas dificultades, entendiendo que hay muchos y muchas jóvenes, niños y niñas, que tienen como lengua materna la lengua de la comunidad, ¿no? Entonces, en ese conversatorio, las distintas referentas de las distintas comunidades que estuvieron presentes, entre ellas, estuvo presente Ruperta, estuvo acompañada por Zaida Mamani, por Ofelia Morales, contaron a través de sus historias de vida las diferentes complicaciones y dificultades que atravesaron desde niñas cuando comenzaron la escuela. Y un rasgo común que mostraron en sus intervenciones fue precisamente la idea de que el sistema educativo generaba una integración, pero una integración bajo el criterio de subordinación, de invisibilización, y no solo de la lengua, sino de varias prácticas culturales que también tienden a ser homogeneizadas, ¿no? Entonces, cuestiones como los modales, los horarios, la forma de tratar, de comunicarse, la alimentación, sumado a esto, las problemáticas de la lengua, de aprender a leer, escribir y demás, son toda una serie de complicaciones que a partir de esto encontramos que hay unas cuestiones que generan vulneraciones de derechos, ¿no? Entre ellas hay un derecho muy importante como es el derecho al acceso a la educación.
Porque bueno, en base a estas situaciones, como vengo diciendo, los y las niñas y niños de las comunidades cuentan muchas veces con desventajas, complicaciones, producto de esto, ¿no? Un sistema educativo que niega y desconoce realidades sociales y culturales que no son las que se amoldan a los patrones hegemónicos. Y bueno, y acá me parece interesante un poco situar esto y retrotraernos históricamente para situar esta problemática dentro de un proceso mucho más amplio y sostenido en el tiempo que tiene que ver con nuestro Estado Nacional, la creación de nuestro Estado Nacional moderno argentino, que se crea en base a un sistema sumamente excluyente, ¿no? Que ha utilizado la creación de un otro, no acorde a los patrones culturales aceptados y dominantes, y por lo tanto siempre víctima de exclusión y vulneración de derechos, ¿no? Entonces traigo a colación acá una idea muy, muy recurrente que por lo menos con las y los colegas de la carrera de antropología con los que he podido charlar o leer alguna de sus producciones, ahora vengo a leer un articulito en ese sentido de Juan Nobile, ellos sostienen que el Estado argentino actual se funda en base a 2 genocidios, bueno, entendiendo el concepto de genocidio como un exterminio de un grupo social por criterios raciales, étnicos, políticos o religiosos, un grupo social que pueda pensarse como alternativa al orden imperante. Entonces, muchas veces lo que nos ocupamos en torno a esta cuestión de los genocidios y es bien conocido por todos y todas, es el genocidio perpetrado contra la juventud militante, estudiante, otros trabajadores organizados durante la última dictadura cívico-militar, con algunos antecedentes en el periodo previo, pero esto tiene muchísimas políticas de Estado, ¿no? De políticas preparatorias, en torno también a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Pero es importante resaltar también que en el periodo formativo de nuestro Estado Nacional moderno, fines del siglo XIX y durante el siglo XX, se realizó el primer genocidio en nuestro territorio y fue perpetrado precisamente contra los pueblos originarios. Y esto no se agota solo en lo que fue la campaña del desierto, la famosa campaña del desierto llevada adelante por Roca, hecho que, bueno, nefastamente el Estado Nacional reivindicó como una efeméride. Hasta el día de hoy siguen circulando los billetes de 100, en lo cual está la cara de Roca, y al otro lado la campaña del desierto como una efeméride nacional. Sino que fue un proceso, además del exterminio en términos concretos de este acontecimiento, un proceso que se fue dando progresivamente en el largo plazo y que llega inclusive hasta la actualidad, en la cual, bueno, tenemos un sistema capitalista que tiene una voracidad depredatoria que ha ido incorporando al sistema productivo las distintas tierras, los distintos recursos de todo el territorio nacional, muchas de las cuales eran el sustento material y ambiental de los distintos pueblos originarios, obviamente con sus particularidades en la forma de tratarlos, sus particularidades culturales, y bueno, esto ha generado una brutal concentración de la tierra y de la riqueza en pocas manos, significando también una paulatina expulsión de la tierra de los distintos pueblos, generando, bueno, procesos migratorios hacia las ciudades, como, bueno, lo demuestra la experiencia que un poco nos ha transmitido Ruperta en este conversatorio y lo que habíamos charlado en el conversatorio pasado. Y las grandes urbes, en ese sentido, se han convertido en los centros de homogenización cultural por excelencia, en las cuales, bueno, los distintos pueblos originarios que han ido llegando se han tenido que adaptar a criterios que no les son propios, ¿no? Una forma de asentamiento que no les es propia, un lenguaje que no les es propio, una serie de prácticas sociales y culturales que son tenidas como las únicas válidas según los estándares, si se quiere, entre comillas, modernos y occidentales, ¿no? Por lo tanto, en base a esto han sufrido históricamente una serie de vulneraciones de sus derechos propios de una sociedad que no respeta la diversidad cultural. Porque, bueno, las dificultades que mencioné anteriormente con respecto al acceso a la educación, se le suman otra serie de vulneraciones. En ese sentido, parte de una sociedad que, bueno, nosotros decimos siempre que somos un país de avanzada en ese sentido, pero la sociedad argentina también se estructura en base a criterios de diferenciación, dominación y jerarquización, que son raciales, étnicos, de clase y de género. Entonces, los y las miembros de las comunidades de los pueblos originarios sufren de vulneraciones a su derecho en el terreno laboral, educativo, de acceso a la justicia, a la vivienda, a la infraestructura, y por supuesto también en lo que trata también particularmente este conversatorio, hay un no respeto también muchas veces por las lenguas y las tradiciones, ¿no? Y todo esto me parece importante resaltarlo porque, bueno, forma parte de lo que, como diría el doctor Eugenio Zaffaroni, del patrimonio cultural negativo de nuestra sociedad, ¿no? Porque los argentinos y las argentinas generalmente solemos mostrar mucho con orgullo nuestros logros, ¿no? De lo deportivo, lo artístico, entonces nos inflamos el pecho cuando hablamos de Maradona, de Messi, Gardel, una lista interminable de artistas y deportistas, lo social y lo político, de los derechos laborales, de educación pública, de salud pública, digo, que grandes avances, pero muchas veces desconocemos o tendemos a negar o invisibilizar el patrimonio cultural negativo que hemos heredado, que tiene que ver precisamente con esto, ¿no?
con toda esta histórica y sistemática vulneración de derechos sobre distintos grupos sociales. Entonces yo siempre digo que para razonamiento básico, ¿no? Para empezar a solucionar y dar respuesta a los problemas, primero hay que saber reconocer los problemas, ¿no? Reconocerlos como tales y por lo tanto visibilizarlos. Y en ese sentido creo que es necesario empezar a saldar, y eso es algo que debemos construir como sociedad, y el Estado debe llevar adelante en políticas públicas, la deuda histórica que se tiene con los pueblos originarios, porque, como dice el autor Abramovich, el Estado no solo debe ser garante de la ley y los derechos, que la ley y los derechos se apliquen para todos igual, sino que debe partir de la base de un diagnóstico de la existencia de profundas e históricas diferencias y vulneraciones sociales, y por lo tanto aplicar políticas a favor de los sectores históricamente invisibilizados, ¿no? Políticas públicas y asignación de recursos como cuestión prioritaria. Que tenga una fuerte connotación reparatoria en términos culturales, económicos, sociales y políticos. Por eso es que sostenemos, y es un compromiso que asumimos un poco cuando creamos la Dirección de Derechos Humanos y de Pluralismo Cultural, precisamente, que la universidad y nuestra facultad deben poner las políticas institucionales y la producción de conocimientos en artes y en ciencias sociales a disposición de la agenda y de las demandas de los pueblos originarios como una de nuestras prioridades. Entonces, bueno, yo para cerrar y no extenderme más, creo que debemos asumir desde el lugar que nos toca en la universidad un doble compromiso. Por un lado, la complejización y la producción de los conocimientos, haciendo primar la perspectiva del pluralismo cultural por sobre el eurocentrismo reinante en las distintas disciplinas que se estudian en nuestra casa de estudios. Y por otro, fomentar un vínculo directo entre la institución y las distintas comunidades a través de políticas de extensión, como lo vienen haciendo ustedes de una manera muy productiva y muy bien, que permitan esto, un ida y vuelta con un horizonte, que bueno, el rector de la universidad siempre plantea una cuestión central para la agenda de la UNR, por lo menos en esta última gestión, que es que entren a la universidad quienes históricamente se han quedado afuera, ¿no? Que entren los y las jóvenes de los pueblos originarios, tengan como horizonte en su vida poder transitar la educación superior, pudiendo sortear una serie de obstáculos que, bueno, que también lo planteé anteriormente. Así que, bueno, en ese sentido vuelvo a saludar esta iniciativa, este conversatorio. Creo que es más que necesario por el camino que debemos transitar, según, bueno, lo poco que acabo de plantear. Así que, bueno, agradezco mucho la invitación y que me hayan hecho parte de esto y haberme escuchado. Muchas gracias, Santiago. La verdad, un conversatorio de lujo por los relatos. Me quedé pensando cómo esta visibilización de los distintos actores sociales no solamente lo hacemos desde la facultad a través de la creación de una cátedra de extensión crítica, de una maestría en donde se cuestiona y se discute el abordaje del territorio, sino también cómo se da visibilización a través de la creación de cátedras de lenguas de pueblos que generalmente no pertenecían a la currícula de la academia. Entonces, este conversatorio da para muchísimas cuestiones más, pero bueno, creo que tenemos que abrir a las preguntas de los que estén escuchando e invitarlos, porque el camino de la lengua com, a través de la figura de Ruperta, nos lleva también a invitarlos para el viernes que viene a la obra de teatro, de la cual Ruperta también fue asesora de esa obra de teatro, que trata sobre la migración de las mujeres com del monte a la ciudad. O sea que a través de estas dos actividades nosotros hemos tratado desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Artes, tratar de poner no solamente visibilizar esta cuestión, sino también poner la discusión a nuevas ideas que puedan seguir con este camino de la lengua com. Les agradezco muchísimo. Ha sido un espacio muy interesante. Agradezco a nuestro decano, Alejandro Vila, a la directora de lenguas, a Silvina, a Juan Manuel, a Marcela,
a Santiago y especialmente a Ruperta, que es esa gran luchadora que a lo largo de la vida, y sobre todo de mi vida profesional, nos hemos encontrado en distintos espacios y territorios y siempre ella derribando barreras y luchando por sus derechos. Muchísimas gracias, un placer, y abrimos a las preguntas de los participantes de este conversatorio. Finalizar, quiero agradecer a todos los que hicieron posible este conversatorio y también agradecer a las organizaciones sociales que nos acompañaron en la organización de esta actividad, tanto en la obra de teatro como en el conversatorio, al Almacén de las Fe de Ecologías y a la Biblioteca Pocho Leprati, bueno, y hacer posible con su aporte la realización de este espacio de diálogo, ¿no? Así que bueno, saludo a todos y muchísimas gracias.